A veces los tíos disponían viajes al campo, a la hacienda. Íbamos en pesadas carretas tiradas por bueyes, cubiertas con toldo de cuero crudo. En el viaje se cantaban canciones y en amontonamiento inocente íbamos a bañarnos al río de la hacienda, que estaba a poca distancia. Todos, muchachos y muchachas, cubiertos con toscos camisones. Otras veces eran los viajes a la orilla del mar, en la costa de Poneloya, en donde estaba la fabulosa Peña del Tigre. Íbamos en las mismas carretas de ruedas rechinantes, los hombres mayores a caballo, y al pasar un río en pleno bosque, se hacía alto, se encendía fuego, se sacaban los pollos asados, los huevos duros, el aguardiente de caña y la bebida nacional llamada tiste, hecha de cacao y maíz, y se batía en jícaras con molinillo de madera. Los hombres se alegraban, cantaban al son de la guitarra y disparaban los tiros al aire, y daban los gritos usuales, estentorios y alternativos, muy diferentes del chivateo araucano. Bienvenidos a la conferencia de clausura del Coloquio Dariano 2022. En esta ocasión, el doctor Ignacio Campos Ruiz disertará acerca del ocio y sus alrededores en la autobiografía de Rubén Darío. El profesor Campos Ruiz se desempeñó como docente de diversas asignaturas del área de literatura en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua, donde laboró por más de 30 años y coordinó el área de literatura y dirigió el Centro de Investigaciones Lingüísticas y Literarias CIL. Es doctor en Letras y Artes en América Central, con énfasis en literatura por la Universidad Nacional de Costa Rica. Su tesis doctoral, titulada Ficcionalización autobiográfica de Rubén Darío en la novela centroamericana entre la construcción mítica y su deconstrucción, fue reconocida con magna cum laude y posteriormente publicada en formato de libro por la Academia Nicaragüense de la Lengua. Además, el doctor Campos Ruiz ha publicado diversos artículos acerca de la obra de Rubén Darío y de la literatura. Entre ellas destacan El discurso apocalíptico y las atribulaciones de su enunciador en la obra de Rubén Darío, Ficcionalización de Rubén Darío y parodia de sus acólitos en 20 rábulas en Flux y uno más de Flavio Herrera, y Rubén Darío y la nación imaginada en la Puerta de los Mares. Bienvenido, doctor Ignacio Campos, una vez más a este coloquio dariano. Agradecemos que haya aceptado la invitación de la Escuela de la Lengua Española Momotombo. Del ocio y sus alrededores en la autobiografía de Rubén Darío. El ocio sin literatura es la muerte y final de la vida humana. Séneca. Un día fui requerido por la policía. Se me acusaba de vago. Rubén Darío. La vida de Rubén Darío, escrita por él mismo, 1912, y con posterioridad publicada con el título de autobiografía, usualmente nos conduce hacia el dato sobrio y primigenio sobre el personaje autobiográfico, sin detenernos lo suficiente en la anécdota o en la información tenida por subsidiaria. Pese a ello, podemos detectar en esta obra regularidades temáticas y discursivas alrededor de prácticas sociales y culturales que se venían suscitando en el contexto histórico y cultural de grandes transformaciones que le tocó vivir a Rubén Darío. En este orden, encontramos como regularidad la práctica cultural del entretenimiento o recreación, incluso desde el dramatismo que ofrecía la experiencia cotidiana. Así, el texto autobiográfico se convierte en un tejido de enunciados alusivos a juegos, entretenimientos y espectáculos, unas veces provenientes del mundo colonial y tradicional y otras de la modernidad, desde luego tocante a la literatura y la cultura en general, con sus rituales y ambientes. Nos referiremos aquí al Darío que propone información asociada a las prácticas del esparcimiento y, para mejor decirlo, del ocio, si por este concepto entendemos una serie de prácticas sociales y culturales históricamente determinadas, formando parte del quehacer del ser humano. En la cotidianidad, el ocio ejerce una relación dinámica con diferentes ámbitos de la vida, siendo de mayor amplitud que el concepto de recreación, como lo proponen Elizalde y Gómez, 2010, para quienes el ocio
implica producción de cultura en el sentido de reproducción, construcción y transformación de prácticas vivenciadas lúdicamente por personas, grupos, sociedades e instituciones. Asimismo, estos autores puntualizan que a las prácticas sociales vivenciadas como disfrute de la cultura pertenecen fiestas, juegos, paseos, viajes, música, poesía, graffiti y murales, pintura, escultura, danza, vivencias y expresiones corporales, fotografía, teatro, actividades comunitarias, ferias con nuevas modalidades de intercambio, actividades recreativas y deportivas, festivales y eventos artísticos, variadas modalidades de educación popular local, espacios de conversación y de debate, entre muchas otras. Elizalde y Gómez añaden que al ámbito del ocio corresponden también aquellas prácticas culturales enfocadas en posibilidades de introspección, tales como la meditación, la contemplación y el relajamiento, que pueden constituir significativas experiencias personales y sociales gracias a su potencial reflexivo. En este trabajo nos enfocaremos, por tanto, a la percepción que tiene Darío de la experiencia del ocio en la sociedad que transitaba del siglo XIX al XX, un momento de la historia y de la cultura con grandes transformaciones, incorporando alusiones y pasajes de recreación y esparcimiento. Estas prácticas sociales y culturales del ocio, sumadas a las expresiones lúdicas, son recurrentes y forman parte del material informativo del texto en estudio. En ocasiones sirven de estimulante para que el acto de lectura informe entreteniendo, si tomamos en cuenta que Darío incorpora pasajes y anécdotas asumidas como interesantes, curiosas o simpáticas, y que para él fueron también importantes en algún momento de su vida. Aunque entre lo ocurrido y el momento de la escritura surge la mirada irónica o formas levemente humorísticas, nada celebratorio, sino como una forma de valoración de eventos, cosas y situaciones. Esta mirada sobre el ocio y sus alrededores semánticos, por una parte liberan cierto placer del yo del narrador y por otra plantean contrariedades ante la vida y la sociedad. Además, recordemos que el ocio está planteado en la sociedad como aquella experiencia que se realiza fuera del tiempo del trabajo, rígido y controlado. Para dar cuenta del carácter del personaje narrador, de su manera comedida para el humor y la jocosidad al experimentar pasajes de ocio, podemos referir inicialmente el testimonio de Osaborne, amigo de Rubén Darío de la etapa chilena, cuando rememoraba cómo al poeta le gustaban los cuentos pintorescos y que disfrutaba de las risotadas de sus compañeros gracias a las ocurrencias con que los relatos eran referidos. De modo similar, Anderson Inberg subrayaba, entre otros rasgos de Darío, el ser capaz de buen humor, sin más vanidad que la necesaria para dedicarse a la poesía. Graciela Montano, recientemente, al tomar en consideración el mundo del espectáculo en las crónicas, ha referido que a Darío, cito, la curiosidad por las actividades destinadas a cubrir el tiempo libre lo preocupó desde el comienzo de su carrera. Fin de la cita. Desde las primeras páginas de la autobiografía nos encontramos con que el narrador alude a diversos elementos de ocio y de diversión proveídos por actos de socialización de la cultura colonial, con apenas leves indicios de modernización. Pertenecen al entorno de las travesuras infantiles, como las del pasaje bucólico de ir a amamantarse en la ubre de una vaca. Asimismo, están las experiencias que al personaje le son encausadas por su padre adoptivo, el coronel Ramírez, y como narrador Darío las retrotrae desde la experiencia infantil a manera de un mundo paralelo, el suyo y el del adulto. Nos cuenta que era cargado a horcajadas en los cuadriles, llevado a presenciar fuegos artificiales, el haber aprendido a andar a caballo, conocer el hielo, conocer los cuentos pintados para niños,
manzanas de California y el champaña de Francia. Los viajes de recreación en la hacienda de su tía Rita evocan a las sociedades europeas de siglos pasados, cuando los enanos entretenían a la clase cortesana o cumplían una función más del séquito. Darío cuenta que su tía tenía, como los antiguos reyes, dos bufones, enanos, arrugados, feos, velasquescos, hombre y mujer. Sin embargo, en vez de provocarle gracia, estos le producían miedo. La acción de los enanos aquí advierte cómo el estilo de vida todavía no había establecido con claridad el sentido de ciertos gestos y actos recreativos, puesto que el sentido de placer aquí está suspendido. Es así que los enanos, madre e hijo, hacían imágenes de cera que imitaban figuras también disformes, pero vistos como similares a sí mismos. Incluso el discurso del capitán se vuelve parodia lastimera en la sensibilidad del niño. Cito: él se llamaba el capitán Vilchis y la mujer era su madre, pero eran iguales completamente en tamaño, en fealdad, y me inspiraban miedo e inquietud. Hacían retratos de cera, monicacos deformes, y el capitán, que decía ser también sacerdote, pronunciaba sermones que hacían reír, pero yo oía con gran malestar, como si fuesen cosas de brujos. Fin de la cita. De las visitas realizadas a la hacienda de su tía Rita, Darío también destaca el carácter alegre que se le imprimía a las tradiciones religiosas de diciembre, cuando era acompañado por las hijas del hondureño Álvaro Contreras. Nos cuenta, eran aquellas compañeras que alegraban nuestras fiestas pueriles, de aquellas con quienes bailábamos y con quienes cantábamos canciones en las novenas de la Virgen en las fiestas de diciembre. Esas dos niñas eran ya dos señoritas. Entre las recurrencias del autobiógrafo están la de contar sobre su producción literaria y su formación intelectual. De ahí que entre sus primeras lecturas particularice aquella del tema gótico que juzgó inapropiada para la mentalidad de un niño. Ramírez ha contado brevemente las obras del armario de la Casa Solariega y ha subrayado el efecto recreativo de estas lecturas. Al ámbito de lo gótico, dice, pertenecen también otras historias que luego recreó, escuchadas en aquella ciudad colonial, cuyo ambiente se prestaba para el misterio y las consejas de sepulcros y espectros, de modo que no es difícil establecer las recreaciones que crean las lecturas infantiles entre lo vivido, lo oído y lo leído, tanto que después en el recuerdo pasarán a pertenecer a la misma dimensión y serán capaces de intercambiarse papeles en la memoria y en la escritura. Fin de la cita. Darío prestó atención a los relatos que podemos juzgar de maravillosos y folclóricos, como los salidos de la voz de la cigarrera Manuela, quien le contaba los cuentos del príncipe Camarazamán y de la princesa Badura, del caballo volante, de los genios orientales, de las invenciones maravillosas de las 1001 noches. Y así Darío reafirmaría el gusto por este tipo de relatos desde el pasar del tiempo. En consecuencia nos cuenta, vagueaba en el silencio la cálida noche, yo escuchaba atento las lindas fábulas, nos dice. Obviamente, era el tiempo cuando no había incursionado la radio como medio tecnológico popular para entretener o informar. Los efectos de este mundo colonial y su imaginario repercutirían en la mente fantasiosa de Darío, lastimosamente al revelarse a veces como pesadilla o miedo a lo sobrenatural. Darío cuenta en el capítulo 5 parte de los rituales y costumbres religiosas de la ciudad de León cuando adornaban las calles con flores, ramas y plantas, además de agregarle imágenes pasionarias conformadas con distintos materiales y colores. La participación del personaje la cuenta así. Del centro de uno de los arcos, en la esquina de mi casa, pendía una granada dorada. Cuando pasaba la procesión del Señor del Triunfo, el Domingo de Ramos, la granada se abría y caía una lluvia de versos.
Yo era el autor de ellos. Fin de la cita. En las tertulias organizadas por el coronel y doña Bernarda o por otros personajes de la localidad, la prioridad eran los debates de diversos temas sin exclusión del entretenimiento para adultos. Cito, los domingos llevaban a casa a jugar el fusilico viejos amigos, entre ellos un platero y un cura. Fin de la cita. Además, había oportunidad para el canto, pues nos dice, vivía yo en casa del licenciado Modesto Barrios y este licenciado gentil me llevaba a visitas y tertulias. Una noche oí cantar a una niña. Fin de la cita. La belleza de su voz y la forma de ser de la muchacha, como vemos, son estímulos tanto para la producción poética como para la ilusión romántica. También dice, era alegre y risueña, llena de frescura y deliciosamente parlera, y cantaba con una voz encantadora. Me enamoré desde luego, jamás escribiera tantos versos de amor como entonces. Fin de la cita. Percibimos que el espacio del ocio en este contexto aparece engrandecido por la dedicación a la poesía, las fiestas y las visitas, sumado al acto de degustación y comidas que eran adosados por las conversaciones de adultos, aunque el personaje a ratos experimentaba formas de introspección contemplando a la musa del momento. En los espacios de recreación juvenil, el personaje mostrará su comportamiento machista a través del flirteo, poniendo a prueba su afición por los versos como una ficha para apostar por la mujer deseada. Cito, los domingos se daban bailes de niños y aunque mi primo Pedro, señor de la casa, era el más rico y un excelente pianista en tan corta edad, yo, con mi pobreza y todo, solía ganarme las mejores sonrisas de las muchachas por el asunto de los versos. Fin de la cita. El espectáculo circense se tornará un atractivo para Darío, motivado particularmente por la presencia de la joven Hortensia Weasley, una apenas puber saltimbanqui norteamericana que daba saltos prodigiosos en un circo ambulante, nos dice Darío. Ante el limitado acceso a una experiencia civilizatoria y contractual más apropiada, el personaje interactúa o intentará inmiscuirse en la práctica circense. Así nos dice, como no siempre conseguía lo necesario para penetrar en el circo, me hice amigo de los músicos y entraba a veces ya con un gran rollo de papeles, ya con la caja de un violín, pero mi gloria mayor fue conocer el payaso, a quien hice repetidos ruegos para ser admitido en la farándula. Mi inutilidad fue reconocida. Fin de la cita. La creencia católica, por otra parte, no le impedirá a Darío poner de manifiesto un pasaje contado con jocosidad que saca a luz la picardía de religiosos jesuitas empeñados en conocer el mundo interior o privado de los creyentes en un contexto de la ritualidad religiosa. Cito, por aquel entonces hubo un gran escándalo. Los jesuitas ponían en el altar mayor de la iglesia, en la fiesta de San Luis Gonzaga, un buzón en el cual podían echar sus cartas todos los que quisieran pedir algo o tener correspondencia con San Luis y con la Virgen Santísima. Sacaban las cartas y las quemaban delante del público, pero se decía que no sin haberlas visto antes. Así eran dueños de muchos secretos de familia y aumentaban su influjo por estas y otras razones. Fin de la cita. Ahora nos referiremos a la recreación y esparcimiento en espacios abiertos. En ocasiones, Darío los describe con mucho detalle y de manera didáctica va mostrando todo el conjunto como una gran imagen. Incluye paisaje, costumbres, comida, juegos colectivos, canto, picnic, la fogata, la tertulia. Lo referido por la escritura evoca el bucolismo de antaño, cuando el viaje era en carretas tiradas por bueyes, arregladas para que cumplieran su función y así gozar desde la travesía en lo interno de la carreta hasta llegar al espacio abierto del campo o la playa.
Permítame ahora esta cita extensa. A veces los tíos disponían viajes al campo, a la hacienda. Íbamos en pesadas carretas tiradas por bueyes y cubiertas con toldos de cuero crudo. En el viaje se cantaban canciones y en amontonamiento inocente íbamos a bañarnos al río de la hacienda, que estaba a poca distancia, todos, muchachos y muchachas, cubiertos con toscos camisones. Otras veces eran los viajes a la orilla del mar, en la costa de Poneloya. Íbamos en las mismas carretas de ruedas rechinantes, los hombres mayores a caballo, y al pasar un río en pleno bosque se hacía alto, se encendía fuego, se sacaban los pollos asados, los huevos duros, el aguardiente de caña y la bebida nacional llamada tiste, hecha de cacao y maíz. Y se batía en jícaras con molinillo de madera. Los hombres se alegraban, cantaban al son de la guitarra y disparaban los tiros al aire y daban los gritos usuales, estentóreos y alternativos, muy diferentes del chivateo araucano. Se llegaba al punto terminal y se vivía por algunos días bajo enramadas hechas con hojas, juncos y cañas verdes para resguardarse del tórrido sol. Iban las mujeres por un lado, los hombres por el otro a bañarse en el mar, y era corriente el encontrar de súbito por un recodo el espectáculo de 100 Venus anadiómenas en las ondas. Las familias se juntaban por las noches y se pasaban el tiempo bajo aquellos cielos profundos, llenos de estrellas prodigiosas, jugando juegos de prendas, corriendo tras los cangrejos o persiguiendo a las grandes tortugas llamadas paslamas, cuyos huevos se sacan cavando en los nidos que dejan en la arena. Fin de la cita. En este tipo de viajes, reiteramos, la experiencia es no solo de contemplación y disfrute del contacto con la naturaleza, de bañarse a cielo abierto, es cantar, jugar y practicar costumbres y tradiciones. Así, el viaje a los espacios de la naturaleza también sirve para la caza de animales peligrosos. Nos dice, hacía viajes a veces a Momotombo, el puerto del lago, admiraba los pájaros de las islas. En ocasiones cazaba cocodrilos con Winchester en compañía de un rico y elegante amigo. Fin de la cita. Del viaje a barco hacia Chile, el narrador nos relata una experiencia del juego de dominó y el idioma alemán, además de cómo la industria del turismo sustituye el paisaje natural por uno artificial, tratando de solventar la falta de atractivos de la naturaleza, así nos dice. Y por el juego del dominó aprendí a contar en alemán. 1, 2, 3, 4, 5. Visité todos los puertos del Pacífico, entre los cuales aquellos donde no hay árboles ni agua, y los hoteleros, para distracción de sus huéspedes, tienen en tablas que colocan como biombos pintados árboles verdes y aún llenos de flores y frutas. Fin de la cita. En este contexto autobiográfico, la atención de Darío se dirige al entorno de la naturaleza motivada por el turismo porteño. Este ambiente parece influir fuertemente en su vida cotidiana. Nos dice, Valparaíso para mí fue ciudad de alegría y de tristeza, de comedia y de drama y hasta de aventuras extraordinarias. Nos agrega, mi vida en Valparaíso se concentra en ya improbables o ya hondos amoríos, en vagares a la orilla del mar, sobre todo por Playa Ancha, invitaciones a bordo de los barcos por marinos amigos y literarios, horas nocturnas en sueños matinales y lo que era entonces mi vibrante y ansiosa juventud. Fin de la cita. Es el mismo contexto que influye en la escritura cuando produce una serie de crónicas, entre ellas está precisamente la titulada Sports. Asimismo, en la serie de crónicas de la semana, en momentos refiere el ambiente alegre, veranero y movido de una muchedumbre que se prepara para las fiestas cívicas y así disfrutar de diversas modalidades recreativas. Graciela Montano, al referirse a este ambiente de espectáculos y de recreación presente en ciertas crónicas,
Alude a las publicadas en el Heraldo de Valparaíso en 1888, diciendo que Darío, cito, en una de ellas recoge el interés por la ocupación del tiempo libre, describe durante el verano el turismo doméstico, las familias que abandonan la ciudad cuando comienza el calor. Allí encuentra ocasión para hablar también de la diversión, de las nuevas prácticas que surgen para ocupar el ocio. Fin de la cita. Impresiones como la antes descrita van a escasear en el texto autobiográfico, o por lo menos la percepción sobre el objeto de esparcimiento va a variar. Es el caso cuando Darío se conmueve al apreciar las cataratas del Niágara después de disfrutar de un banquete ofrecido por la colonia cubana en Nueva York y de haber conversado con José Martí. Darío se muestra aquí con la actitud plena de un turista intelectual que valora en términos de lo sublime el portento de la naturaleza. Nos dice, al día siguiente tomamos el tren Gonzalo y yo, pues mi deseo era conocer la catarata de Niágara antes de partir para París y Buenos Aires. Mi impresión ante la maravilla, confieso que fue menor de lo que hubiera podido imaginar. Aunque el portento se impone, la mente se representa con creces, lo que en la realidad no tiene tan fantásticas proporciones. Sin embargo, me sentí conmovido ante el prodigio natural. Fin de la cita. La conversación es una forma privilegiada de la sociabilidad y de recreación que se pone de manifiesto en el discurso autobiográfico de Ariano para enterar a los lectores de su participación en la cultura. No son casuales las remembranzas de los actos de conversación que Darío realiza tanto dentro del mundo bohemio como de los encuentros con personajes ilustres en diversos lugares de las ciudades. Es enfático en referir el efecto lúdico que le genera esta experiencia. De ahí que en su encuentro con Castelar pareciera deleitarse como si hubiese dialogado con una figura sagrada. Nos dice, y yo creía al visitarle entrar a la morada de un semidios. El orador ilustre me recibió muy sencilla y afablemente en su casa. Alguna vez he escrito detalladamente sobre este almuerzo, en el cual la conversación inagotable de Castelar fue un deleite para mis oídos. Fin de la cita. El placer por la conversación podía ser por lo meramente intelectual o por la amenidad o lo agradable, en el contexto de reuniones o tertulias, como la de los viernes que organizaba don Juan Valera. Aquí, Darío, al referirse a uno de los participantes, de apellido Campillo, dice, era conversador de arranques y ocurrencias graciosísimas y contaba con especial donaire cuentos picantes y verdes. De su encuentro con José Martí en Nueva York, el poeta había destacado emotivamente lo siguiente: nunca he encontrado, ni en Castelar mismo, un conversador tan admirable. Era armonioso y familiar, dotado de una prodigiosa memoria y ágil y pronto para la cita, para la reminiscencia, para el dato, para la imagen. Pasé con él momentos inolvidables. Luego me despedí. Fin de la cita. De igual manera, Darío destaca cómo en una tertulia recién llegado a Buenos Aires, Federico Gamboa animaba la conversación con oportunas anécdotas, con chispeantes arranques y con buen humor contagioso e inalterable. Más adelante Darío añade, otra hospitalidad de buen humor que me acogiera por esos días fue la del excelente amigo Romuald. Allí rendíamos tributo a la gula con platos suculentos que solía dirigir el dueño de casa. De este mismo contexto argentino, cuando refiere la invitación de Mansilla a una comida en la cual concurrieron otros intelectuales, dice el poeta, tengo presente la larga conversación que allí tuve con el doctor Celestino Pera y la interesantísima facundia de nuestro anfitrión que narrara amenos sucesos y prodigara agudas ocurrencias, felices frases con ese poder de conversador ágil y oportuno que se ha reconocido en todas partes.
El placer de la conversación se experimentaba hasta en las oficinas entre las horas de reposo, tratando asuntos convergentes en la retrospección. Cito, Patricio Piñeiro Sorondo, con quien me extendía en largas pláticas en los momentos de reposo sobre asuntos teosóficos y otras filosofías. Cuando Leopoldo Lugones llegó, también de empleado a esa repartición, formamos, lo digo con cierta modestia, un interesante trío. Fin de la cita. Nos referiremos ahora a una parte de las actividades del mundo bohemio, sobre todo bonaerense, y la primera experiencia europea. Aquí solamente ofrecemos un adelanto, dejando para una próxima oportunidad su ampliación. En la medida en que Darío se acerca a las ciudades con mayor dinamismo cultural y social, tanto en América como en Europa, va experimentando nuevas formas de inserción en las que hace notar sus dotes de artista aventajado. Así, en Chile, muestra su orgullo ante compañeros de trabajo después de saberse ganador del concurso poético que imitaba lúdicamente el estilo de las humoradas de Campoamor. Lo cierto es que después de sus vivencias en Chile, de acuerdo con su autobiografía, Darío se compenetrará del amplio mundo europeo si echamos una mirada a la descripción del paisaje de cultura sacado a luz desde la interioridad de las casas a modo de pequeños museos. Cito, tenía don Vicente Riva Palacio en la calle de Serrano un palacete lleno de obras de arte y antigüedades, en donde solía reunir a sus amigos de letras, a quienes encantaba con su conversación chispeante y la narración de interesantes anécdotas. Era muy aficionado a las zarzuelas del género chico y frecuentaba, envuelto en su capa clásica, los teatros donde había tiples buenas mozas. Fin de la cita. Una vez que ha salido de la intimidad de la casa donde ha visitado, el personaje despliega su mirada de noctámbulo intelectual sobre la ciudad para prolongar hasta ahí la percepción del ocio con los juegos de la modernidad industrial. Cito, salimos casi de madrugada, Campillo y yo, con nosotros don Miguel. Desde la cuesta de Santo Domingo llegamos hasta la Puerta del Sol y luego a las cercanías del Casino de Madrid. Yo tenía la intención de ir a acompañar a la reliquia a su casa. Así le decían a don Miguel de los Santos Álvarez. Pues ya los resplandores del alba empezaban a iluminar al cielo. Se lo manifesté y él, con mucho gracejo, me contestó, le agradezco mucho, pero yo no me acuesto todavía. Tengo que entrar al casino en donde me aguardan unos amigos. Ya ve usted, calcule los años que tengo y luego dirán que hace daño trasnochar. Me despedí muy satisfecho de haber conocido a semejante hombre de tan lejanos tiempos. Tanto las festividades de eventos históricos, por ejemplo, las celebraciones colombinas, como los pasajes y alusiones a juegos nacionales, esto es, las corridas de toros, sumado al canto y la reunión para conversar, todo ello confluye para la creación del ambiente festivo en España, a propósito de que Darío alude al día en que conoció a doña Emilia Pardo Bazán. El personaje autobiográfico, por otra parte, actuando como un flaneur, deja muestras discursivas de su visita a los diversos espacios de consumo comercial, bares, hoteles, cafés. Su viaje a París viene a ser parte de la ilusión de vieja data y a su llegada patentiza la idea de gozar de la modernidad movida por los placeres de la vida. Dice, yo deposité en la caja desde mi llegada unos cuantos largos y prometedores rollos de brillantes y áureas águilas americanas de $20. Desde el día siguiente tenía carruaje a todas horas a la puerta y comencé mi conquista de París. Fin de la cita. En este París finisecular, Alejandro Sagua fungirá de guía nocturno que conduce a Darío a los lugares de esparcimiento bohemio. De este escritor Darío refiere, como yo usaba y abusaba de los alcoholes y fue mi iniciador en las correrías nocturnas del barrio latino. Algunas veces me acompañaba también Carrillo y con uno y otro conocía poetas y escritores de París a quienes había amado desde
desde lejos. Fin de la cita. De las amistades de estos espacios de Bohemia, dice que la de Jean Moreas fue la más estrecha, a quien conoció en una noche barrio latinesca cuando se lo presentó Carrillo. Y de referir esas amistades nos conduce a otros espacios donde se percibe la dinámica común y popular de la vida cotidiana. Ya he contado en otra ocasión nuestras largas conversaciones ante animadores bebedizos, nuestras idas por la madrugada a los grandes mercados a comer almendras verdes o bien salchichas en los figones cercanos donde se surten obreros y trabajadores de Les Halles. Todo ello regado con vinos como Le Petit Bleu y otros mostos populares. Nuestras entrevistas se repetían casi todas las noches. Fin de la cita. De similar manera, por los bulevares se encontraba con viejas amistades como la del chileno Julio Bañado Espinosa. De esta relación recurre a su memoria para filtrar nuevas formas de entretenimiento. Nos dice: me invitó a comer en un círculo de esgrima y artes que no era otra cosa en realidad, sino una casa de juego, como son muchos círculos de París. Darío no escatima espacio textual para relacionar los nombres de los lugares comerciales con el carácter de sus andanzas, incluso hasta de modales y buena apariencia, casi una pose del dandismo. Dice: comía yo generalmente en el Café Larouet. Ahí me inicié en aventuras de alta y fácil galantería. Los cafés y restaurantes del bosque no tuvieron secretos para mí. Los días que pasé en la capital de las capitales, pude muy bien no envidiar a ningún irreflexivo rastacuero. En su regreso a Buenos Aires, Darío pareciera manejar cierto dualismo referente a las reuniones literarias y las hace notar como extensión de la labor de artista en un afán de compartir tanto los saberes como logros en el plano literario. Nos dice del proceder de estas reuniones. Allí concurría lo más notable de la intelectualidad bonaerense, nos comenta. Se leían prosas y versos, después se hacían observaciones y se discutía el valor de estas. Es decir, es la época aquí de la formación del Ateneo, cuando se relaciona entusiastamente con la juventud dedicada a las letras y procura Darío desplegar un cambio de ideas. Subraya, cito: de ese vibrante grupo del Ateneo brotaron muchos versos, muchas prosas, nacieron revistas de poca vida y en nuestras modestas comidas a escote creábamos alegría, salud y vitalidad para nuestras almas de luchadores y de reviewers, es decir, soñadores. Darío se inserta en la vida nocturna en cafés y cervecerías argentinas y se junta también con intelectuales de mayor edad, mostrando simpatías y entusiasmo. También disfrutaba del retiro a espacios relajantes, de ese ambiente de recreación y esparcimiento refiere. Con Brocha Gorda, seudónimo de Jaimes padre, solíamos hacer amenas excursiones teatrales, o bien por la isla de Maciel, pintoresca y alegre, o por las fondas y comedores italianos de La Boca, en donde saboreábamos pescado fritos y pasta al jugo, regados con tintos chiantis y oscuros varoles. Quien haya conversado con Julio L. Jaimes sabrá del señorío y del ingenio de los caballeros de antaño. Observamos que Darío en ocasiones reafirma ciertos actos de entretenimiento, pero con nuevas condiciones. Así aludirá a la práctica del tiro o caza de animales, además de la realización de relecturas de obras literarias a propósito de la excursión a la isla Martín García, donde pasa una temporada grata con uno de sus amigos médicos. Pasamos allí horas plácidas, nos perfeccionábamos en el tiro del Mauser, leíamos el Quijote, nos confiábamos las ilusiones de nuestros mutuos porvenires. Fin de la cita. De su excursión a Bahía Blanca se forma un juicio de la transformación capitalista que ha ido experimentando la región hasta formarse en ese momento en un emporio. No obstante,
Darío procura la estetización de la naturaleza del mundo primigenio con un volver a los días de la vida sencilla y placentera, respirar el aire que afianza la vida e inspira el alma. Cito. De Bahía Blanca partí para una estancia del doctor Archeric y allí fue mi primera visita a la pampa inmensa y poética. Poética, sí, para quien sepa comprender el vaho del arte que flota sobre ese inconmensurable océano de tierra, sobre todo en los crepúsculos vespertinos y en los amaneceres. Allí supe lo que era el mate matinal junto al fogón, en compañía de los gauchos, rudos y primitivos, pero también poéticos. Allí nenrondicé con excelente puntería contra martinetas, avestruces, tordos y pechirrojos y aún fáciles y poco avisados vizcachas. Allí atisbé con las botas dentro del agua bandadas de patos y perseguí a ese espía escandaloso del aire que se llama Terú, Terú, y allí anduve a caballo varios días, desde los amaneceres hasta los atardeceres. Allí adquirí fuerza y renové mi sangre y fortifiqué mis nervios y pasé quizás entre gentes sencillas y nada literarias los más tranquilos días de mi existencia. Fin de la cita. Hasta aquí este recorrido por algunas coordenadas del ocio vinculadas a la figura autobiográfica de Rubén Darío. Como indiqué con anterioridad, me quedan en la computadora comentarios sobre el Darío en la última etapa de su vida. Quizás con estos comentarios percibamos que la vida de Darío no fue totalmente trágica, puesto que gozó a su modo y a como pudo. Muchas gracias.